Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Ahora sí, entremos a la teoría de la evolución por selección natural. Todo este recorrido fue para dejar las bases sobre qué es una teoría y ya le tomemos su lugar o le demos su lugar a la teoría de la evolución como lo que realmente es. Esta teoría, como les mencionaba al inicio, fue co-descubierta por Charles Darwin y Alfred Russel Wallace. Charles Darwin fue un naturalista británico que desarrolló la teoría de la evolución por selección natural a partir de sus observaciones y estudios durante ese famoso viaje del Beagle. Y Alfred Russel Wallace fue otro naturalista británico que llegó exactamente a la misma conclusión, a la misma teoría, pero de una manera independiente. Él llegó a esa conclusión mientras exploraba el archipiélago malayo. Si ustedes alguna vez han dejado algo sin hacer, Charles Darwin se lleva el premio. Cuando realiza el viaje del Beagle y regresa con la teoría de la evolución en la mente y con mucha evidencia que soportaba sus observaciones, tardó 20 años, tardó más de 20 años en escribirlas, por muchas cuestiones. Una, porque estamos hablando de la época victoriana, en donde la religión estaba muy metida, si hasta la fecha todavía está muy metida dentro del quehacer de las personas. En aquellas épocas era irrebatible que Dios había creado a todas las especies tal y como las conocemos. Entonces, la idea de Charles Darwin era disruptiva. Él temía que fuera tomada como una locura, que lo desacreditaran, que le dijeran que estaba loco, que fuera visto como un paria en la teoría científica, dentro de la comunidad científica. Entonces guardó sus descubrimientos, guardó su libro por 20 años, por más de 20 años. No fue hasta que Alfred Russel Wallace le envía una carta, de hecho un joven, Alfred Russell, le envió una carta explicándola a Charles Darwin, porque Charles ya tenía un bagaje, ya era un científico reconocido. Además, su abuelo también fue un científico reconocido. Le envió una carta diciéndole que cómo él veía la idea que Wallace estaba desarrollando, en la que él explicaba que él creía o que estaba desarrollando la, la teoría de que todos los organismos descienden de un ancestro común y que la selección natural era la que hacía que existieran las diferentes especies en el mundo. Entonces, al leer esto, Darwin como que le entra, no sé si fue que temió que le ganaran su descubrimiento o se envalentonó para poder publicar su teoría porque ya conocía a otro científico que había llegado exactamente a la misma conclusión que él. Y así es como estos dos co-descubren la teoría de la evolución. Y lo demás es historia. Desde su publicación a la fecha han pasado más de 150 años. Y la teoría de la evolución, a como pasa el tiempo, gana más y más y más evidencia que la respalda. La teoría de la evolución es la base de la biología moderna y explica cómo las especies cambian y se diversifican a lo largo del tiempo a través de un proceso gradual de descendencias con modificaciones. La evolución sucede a nivel de poblaciones, eso también hay que tenerlo muy claro. La evolución no se da a nivel de individuos. Y es a lo que trata de llegar esta explicación del último párrafo. Es un proceso gradual de descendencia con modificación. Esas pequeñas modificaciones en la descendencia harán que las poblaciones cambien. Y como abre el párrafo, es la base de la biología moderna. No se puede entender la medicina, la biología molecular, la genómica, la genética, etcétera, 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 si no es basándose en la teoría de la evolución de Darwin. Y ustedes lo verán conforme vayamos avanzando en estos módulos. La evolución es de las teorías más difundidas. Todo mundo ha escuchado hablar de la teoría de la evolución, pero irónicamente al mismo tiempo es de las menos comprendidas. Y no se sientan mal, probablemente muchos de ustedes no tenían tampoco claro los conceptos sobre qué es evolución, por qué es verdadera, por qué hay evidencia que la respalda, porque de esas cosas que casi siempre tratan de abordarse, pero quienes tratan de abordarlo no se dedican a esto, no son biólogos, no han trabajado con evolución molecular, quedan muchas dudas, huecos, etcétera, entonces tratan de enseñarla de la mejor manera posible y esa manera no siempre es la correcta. Aparte de que es de las menos comprendidas, también es de las menos entendidas, porque a veces llega a ser un poco contraintuitiva. Hay algunos aspectos de la evolución que
que no se pueden solucionar de una manera muy lógica, que a veces te llevan en contra de lo que tú pensarías, pero que sí sucede. Entonces también es una de las cosas por la que esta teoría es de las más incomprendidas, casi siempre entendida mal, y leerán, escucharán y conocerán personas que su concepto sobre qué es evolución es totalmente diferente a lo que realmente es. ¿Cuáles son los puntos de la teoría? Como les decía, hemos escuchado hablar de teoría de la evolución todo el tiempo, pero no tenemos claros cuáles son los puntos que identifican esta teoría de cualquier otra. Los puntos claves son: uno, las especies no son fijas e inmutables, sino que cambian gradualmente a través del tiempo. Y esto es sí o sí. Se encontrarán muchas personas diciendo, bueno, si la evolución es cierta, ¿por qué el humano dejó de evolucionar? Nada más falso que eso. Ninguna especie es inmutable, todas evolucionan. Incluso si ustedes oyen los famosos fósiles vivientes, que son organismos que se han mantenido igual, entre muchas comillas, en el registro fósil, realmente no lo son tanto. Pero los cocodrilos que pareciera que son idénticos, a lo mejor tienen gran similitud con sus antepasados en cuanto a la fisionomía, en cuanto a cómo se ven, en cuanto a la forma de su cuerpo. Pero si ya entramos a cuestiones de bioquímica, adaptación, em, marcadores moleculares, evolución molecular, etcétera, muy probablemente sean muy distintos a sus antecesores. Lo único que se ha conservado es como la apariencia. En los humanos pasa exactamente lo mismo. Es que y encontrarán mucha información que dice eso, de que los humanos son igualitos desde cuando se tienen los primeros registros hasta ahorita y que no han evolucionado. Por supuesto que no. Cosas tan simples como el color de ojos es parte de la evolución. La tolerancia o no a la lactosa es parte de la evolución. Hay personas que ya nacen sin muelas del juicio porque ya no son necesarias. Eso es parte de la evolución. Hay quienes para nacer tuvieron que nacer por cesárea porque su cráneo era tan grande que no podía pasar por el conducto para un nacimiento natural. Eso también es parte de la evolución. Como ahora tenemos tecnología que nos permite poder hacer una cesárea, ya no es tan necesario y la evolución ya no castiga a aquellos organismos que no pueden nacer por parto natural. Eso será evolución. Y ahora somos más resistentes a una gran serie de enfermedades o al contrario, hemos desarrollado susceptibilidad a otra gran cantidad de las mismas. Y esto también tiene que ver con la evolución. Las especies no son fijas e inmutables. Siempre estarán cambiando a través del tiempo. Punto número 2. Los individuos dentro de una población varían en sus características. Y esto es esencial. Esto es clave para la evolución. Dentro de una población, aunque todos los individuos se vean homogéneos, siempre habrá individuos que varían, que tienen ciertas características que otros no. Si ustedes ahora mismo tomaran su grupo como una población, encontrarán personas más altas, más bajitas, más delgadas, un poquito más llenitas, de un color de piel más oscuro o más claro, con pelo chino, lacio, etc. Todas esas son características que varían dentro de una población y todo eso está codificado dentro del ADN. A eso le llamamos diversidad genética. Entonces, dentro de una población existen estas características, existe esta variación, esta variabilidad genética. Entre mayor sea, entre más diversidad genética exista dentro de una población, es una población sana. Entre más se vaya reduciendo esa diversidad genética, la población empezará a tener problemas porque ya hay mucha endogamia dentro de ella. Y esto sucede en muchas especies. Por ejemplo, la vaquita marina. En la vaquita marina existen tan pocos individuos ya que su diversidad genética es casi nula. Al haber casi nula esa diversidad, por más que nosotros tratemos de salvar a la especie, ella sola se extinguirá porque ya no hay diversidad. Ya empezarán a salir esos genes alelos que traen muchas enfermedades deleterias. Su mismo pool genético ya está reducido. Es muy complicado salvar a las vaquitas marinas. Diferente a nosotros tenemos una diversidad genética muy amplia porque somos la especie predominante y tenemos muchas subpoblaciones que viven en diferentes lugares. Nuestra diversidad es muy alta, somos una población relativamente sana. Y esta de la diversidad genética es utilizada, o al menos yo en mi trabajo lo utilizo mucho para evaluar especies a conservar. Como aquí en el CNRG conservamos germoplasma,
Este dato de la diversidad, de la variabilidad de individuos dentro de una población es clave para escoger qué conservamos y qué no. Porque entre más variable es una población, más vale la pena conservarla, porque muy probablemente ahí ya existan genes, existan alelos, que en un futuro nos van a ser útiles. Mientras que si nos llegan poblaciones idénticas, o sea, donde todos los individuos tienen tan poquita diversidad genética que son casi iguales, pues no tiene caso guardar toda esa población. Tal vez guardaríamos uno o dos individuos, con eso es suficiente para tener una muestra de ese pool genético y listo. Pues esto de la variación de individuos dentro de una población es muy útil y es uno de los puntos claves de la teoría de la evolución. Luego, punto número 3. Las características ventajosas para la supervivencia y la reproducción se transmiten de los padres a hijos. Ojo, las características ventajosas para la supervivencia. No el más fuerte, no el más agresivo, no el más inteligente, no. Aquel que tenga más ventajas para la supervivencia. Porque ese es otro de los grandes errores a la hora de hablar de teoría de evolución. Siempre se refieren como a el organismo más fuerte sobrevive, o la ley de la selva. El organismo más fuerte es el que va a prevalecer y no es cierto. Son las características más ventajosas para la supervivencia y no necesariamente la fuerza o la agresividad de un organismo hará que se reproduzca más. A veces es el ingenio, a veces son las probabilidades de sobrevivir a poca comida, a un clima extremo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto la evolución escogerá a estos individuos porque son los que van a pasar sus genes en una mayor cantidad. Punto 4. Los individuos con características que le dan ventaja en su ambiente tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. O sea, que son aquellos que tienen más ventajas dentro de ya sea el ecosistema o que son más atractivos para las hembras, etcétera, son los que más se van a reproducir. Muchas veces ser atractivo para la hembra en cuestión es más importante que ser el más fuerte o el mejor adaptado. Y aquí tenemos una especie de evolución que se conoce como evolución de los caracteres sexuales, en donde es más importante verse bien que sobrevivir. Y hay muchos ejemplos de eso. Tenemos a los pavos reales. Los pavos reales en la naturaleza son muy fáciles de ver para los depredadores, pero la especie tiene que escoger entre ser muy vistoso para llamar a las hembras o no ser vistoso, no ser comido por los depredadores, pero no pasar sus genes, porque no eres atractivo para la hembra. Lo mismo pasa con un montón de aves del paraíso. Si ustedes han visto documentales, verán aves muy, muy coloridas, que hacen bailes extraños, exóticos, que tienen comportamientos muy particulares, solamente para atraer a las hembras. En ese caso no es una adaptación para su supervivencia como tal, porque son muy susceptibles a ser comidos por depredadores. Pero esas características se han evolucionado porque les dan una ventaja donde tienen más probabilidad de reproducirse. El siguiente punto. Las poblaciones evolucionan gradualmente hacia formas mejor adaptadas a su entorno. Y es lo que les decía, la evolución no trabaja por individuo, trabaja por población. Cuando hablamos de evolución, hablamos de poblaciones. No se puede entender a la evolución como un individuo. Tiene que ser siempre en una población completa. Porque esa población, en ese pool genético de esa población, es donde existen los alelos que les dan las características para poderse adaptar a su entorno. No es el individuo, sobrevivir a la población. ¿Y por qué siempre nos referimos a poblaciones? Porque si a ustedes los dejan solos en el desierto, ustedes bien pueden vivir hasta los 90 años y tienen la manera como cazar, tener agua y comida, pero no dejarán descendencia. Entonces, están muy adaptados a su entorno, pueden sobrevivir mucho tiempo, pero no dejarán descendencia. Al no dejar descendencia, el individuo no tiene importancia. Mientras que si ustedes llegaran en población, o sea, que llegaran unos 100, 200 personas a vivir en un área muy difícil y tienen las herramientas para sobrevivir, no importa que unos sean más o menos buenos para sobrevivir, hay suficiente población para que no se extingan. Entonces siempre hablaremos de evolución que actúa sobre las poblaciones y no sobre el individuo. Luego, a través del tiempo, las poblaciones pueden divergir y convertirse en nuevas especies. La especiación, el cambio o la evolución de una especie a otra, se da a través del tiempo. No sucede en un salto, no sucede en un tiempo corto, siempre es a través del tiempo.
y podrán convertirse en nuevas especies, pero se necesita que haya algo para que estas especies puedan diverger y ahorita lo veremos más adelante. Y todos los seres vivos en la Tierra comparten un mismo ancestro en común. Esto es esencial para cuestiones de biología molecular y informática, para bioinformática. No se puede entender, no podríamos hacer filogenias, no podríamos hacer análisis genéticos, no podríamos hacer búsqueda de homología si no entendiéramos que todos los organismos comparten un ancestro en común. Esto de aquí, hace posible la bioinformática como tal. Si no fueran todos ancestros de un mismo, bueno, si no existiera un ancestro común para todos los organismos que nosotros analizamos, sería imposible hacer homología. Sería imposible diseñar proteínas por homología, no tendríamos grupos proteicos, no tendríamos clados, no tendríamos la división taxonómica como la conocemos ahora. Y esto es gracias a que todos compartimos un mismo ancestro común y por lo tanto compartimos el mismo código genético, que esa es la evidencia más clara que tenemos sobre que todos pertenecemos o todos nos derivamos del mismo ancestro en común. Aquí haré un párrafo, un paréntesis, perdón. Se dice que el Luca, que es el ancestro, es el nombre genérico que se le ha dado al primer organismo o al ancestro común de todas las formas de vida, que Luca muy probablemente no haya sido la única forma de vida que surgió, pero sí la que pudo evolucionar o que tenía las características necesarias para evolucionar y adaptarse al ambiente. Porque la evolución no solamente aplica para los organismos, también en la química. También existe algo que se llama evolución química. Y es muy probable que las primeras biomoléculas que surgieron en el planeta haya habido una evolución química que las haya llevado a autorreplicarse a sí mismas. Y una vez que esas moléculas empezaron a autorreplicarse, se genera la vida y se genera toda la evolución como la conocemos. Y aquí muy probablemente surja otra pregunta. Si la vida surgió por evolución química, ¿por qué no ha vuelto a surgir desde ese tiempo ahora? ¿Por qué todos descendemos del mismo ancestro en común? ¿Y por qué no hay uno, dos, tres, cuatro ancestros después? ¿O por qué no hay otras formas de vida en este planeta que no sean de ADN, que estén basadas en otra macromolécula o incluso en otra base? Nosotros somos base de carbono, porque no hay sílice, porque no hay hidrógeno, etcétera. Simple, una vez que la vida empezó a autorreplicarse a sí misma, necesitaba comer. Y una vez que los organismos necesitaban comer, iban a echar mano de todas las biomoléculas que existieran en su ambiente. Entonces, probablemente la vida haya surgido más de una vez, pero los organismos que ya estaban establecidos no dejaron que continuara. Se las terminaron comiendo. Esa es una de las explicaciones por qué todos descendemos de solamente un ancestro, que fue el más efectivo, el que pudo sobrevivir a todo eso, y al mismo tiempo fue el encargado de no dejar que ninguna otra forma de vida se replicara. Suena cruel, pero así es la naturaleza. Y para cerrar este tema, cierro con, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que más responde a los cambios, dicha por Darwin, para entender mejor el espíritu de la teoría de la evolución. Sáquense de su mente de que la especie más fuerte es la que sobrevive. No es cierto. Sobrevive la más adaptada al cambio. Y Darwin lo dijo claro. Se ha malinterpretado tanto la teoría de la evolución que incluso fue utilizada para cometer crímenes atroces, en donde decían, no, es que la ley del más fuerte, el más fuerte tiene que sobrevivir y tenemos que eliminar a los débiles. En ningún momento la teoría de la evolución propuso eso. Y esto ha sido mal interpretado, manipulado y utilizado para cometer aberraciones tanto contra la humanidad como económicas. Hay un montón de la teoría darwiniana de la economía y luego se meten en unas cosas detestables. Y todo es por malentender, no sé si a propósito o de manera no intencionada, sobre lo que es la teoría de la evolución. Por favor, ustedes no la malinterpreten. Recuerden que no es la especie más fuerte la que va a sobrevivir, ni la más inteligente, ni la más agresiva, sino aquella que se adapte mejor al cambio. Y no siempre va a ser la más fuerte. A veces organismos más pequeños que son débiles desde como nosotros los conocemos, son los que sobreviven. Y aquí es donde les decía que está esa cuestión que puede ser hasta contraintuitiva. O sea, ¿cómo es que un organismo más pequeñito y más débil puede sobrevivir a uno más fuerte?
por muchas cosas. A lo mejor necesita menos alimento, a lo mejor es mejor en ocultarse, necesita desplazarse en menos espacio porque como es más pequeño necesita abarcar un área mucho menor y eso lo expone menos a depredadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, recuérdalo siempre, no es el más fuerte, no es el más inteligente, sino el más adaptado al cambio. Cambiamos de tema. ¿Qué evidencia existe para poder decir que la teoría es cierta?